Bienvenidos estudiantes a esta nueva entrega de los talleres virtuales y tutoriales de la Escuela Distrital de Artes en el área de dibujo. Les habla su profesor Iván Berrío y en esta ocasión vamos a trabajar en la asignatura de técnicas de dibujo y vamos específicamente a hablar de la técnica del dibujo al carboncillo. La técnica del dibujo al carboncillo es una técnica bastante antigua, muy práctica, muy noble. Es un material que es esencialmente una barra de carbón de origen minerado, de origen vegetal, que es prensada o que es usada del natural y quemada previamente. El carboncillo es una técnica muy noble, con una gama de tonos muy amplia, que va desde un negro muy oscuro, como el que ustedes pueden ver abajo aquí, va de un negro muy oscuro a un tono agrisado difuminado como lo que ven arriba. Esencialmente, reforzando esta imagen que ustedes ven acá, el carboncillo se puede aplicar de dos maneras. Tiene una infinidad de variantes, pero en esencia son dos. Una es acentuando la trama, como está en este dibujo de acá, y otra es utilizando la propiedad diluible, la propiedad difuminable del carboncillo y hacer uso de diferentes elementos, el dedo, por ejemplo el dedo, un papel doblado de cierta manera, como en este caso, o estos instrumentos que se llaman difuminos y que permiten llevar el carboncillo desde su aplicación natural a una degradación más controlada. Como en otras clases, como en otros momentos, hemos dicho, estos talleres tienen como fundamento metodológico un conjunto de tres momentos, de tres pasos, que no necesariamente están en ese orden, pero que siempre se repiten, que son la observación, la construcción y la caracterización. En este caso hemos adelantado algo del dibujo. Tenemos una oveja aquí, una oveja blanca, al menos por el momento. Tenemos una oveja blanca que es trabajada a partir de un modelo fotográfico, en el que podemos ver una aplicación del carboncillo, digamos en positivo, y es que la imagen central es una imagen clara, con algunos rasgos representados y algunos rasgos indicados sobre un fondo oscuro que permite un contraste de luz bastante fuerte. Recuerden otra vez, como les digo, el carboncillo tiene como propiedad principal la capacidad de darnos una gama de contrastes bastante amplia, y es lo que vamos a aprovechar en esta ocasión. Este dibujo se hizo inicialmente trazando las líneas de guía, las líneas de construcción de la figura, para luego llevarlas a un acabado a partir del difuminado del fondo, que se hizo aplicando carboncillo vegetal, este carboncillo, sobre la superficie de esta manera, y luego difuminado. Vamos a reforzar un poco el color del fondo, la densidad del fondo, para que se refuerce también el contraste. Y luego vamos a pasar a la siguiente fase de la imagen, que es la construcción del lado derecho de la oveja, que va a ser ejecutado usando un principio distinto, y es el de figura fondo, en este caso siendo la figura la que genera el contraste oscuro y siendo el fondo el que da la luminosidad necesaria para que esa figura contraste. Nuevamente nos sobra decirles una vez más que el propósito de estas clases, de esta metodología, es que ustedes puedan permanecer en sus casas recibiendo la información y los contenidos que normalmente daríamos de manera presencial en las clases de la EDA en las noches, pero sin arriesgar su vida, sin arriesgar su salud, y manteniéndose siempre dentro de los parámetros de confinamiento recomendados por las directrices estatales. Entonces vamos a darle un poco de algunos toques para integrar la imagen, un poco la imagen, y luego vamos a seguir con el lado derecho de ella. Los invito a disfrutar del sonido ambiental mientras continúo con la imagen.
Bueno, ¿por qué una oveja? En general las imágenes no tienen un propósito en estos talleres. Sin embargo, el tema de la dualidad en un medio de alto contraste como es el carboncillo está intrínseco en la técnica, está inmerso de manera casi causal en la técnica y genera un poco esa sensación de búsqueda de lo dual, del contraste. No existen las líneas, por ejemplo, en la naturaleza, existe la separación de planos. Una línea no existe sin dos planos que se superponen uno sobre otro. Y en el caso del carboncillo esto se aplica de una manera casi literal. Además que, bueno, el contraste del negro sobre el fondo blanco o del blanco sobre el fondo negro tiene un sabor ideológico muy fuerte, porque nos permite jugar también con el criterio dual con el que se hacen juicios en nuestras sociedades y nuestras culturas. Entonces, jugando un poco con esos conceptos, vamos a seguir adelante con el ejercicio. Les repito, esta imagen estaba previamente iniciada con el propósito de primero ser prácticos y permitir un elemento de demostración, de explicación sobre la técnica, para luego generar una dinámica de comparación con la otra forma del proceso. Esta imagen entonces se construyó, ustedes pueden ver algunas líneas de construcción en algunos puntos del dibujo. Yo voy a resaltar algunas otras para que tengan, desde el punto de vista didáctico, sean más visibles. Estas líneas de construcción se constituyen en las líneas de guía para la valoración tonal. En sus clases de técnicas de dibujo en la primera unidad, ustedes han podido ver la valoración tonal. ¿En qué consiste la valoración tonal? Y es, en esencia, la acción de hacer desaparecer una línea a partir del uso de los tonos correctos o de los tonos análogos que la definan. Hay una frase muy famosa de Delacroix, pintor francés, famoso por su obra La barca de la medusa, de Géricault, perdón, el pintor de la balsa de la medusa, que decía que una línea no existe sin otra línea que la sostenga, que la exprese. En este caso, la línea solo existe donde hay dos planos que se unen. Si se dan cuenta, el plano oscuro de este lado, contrastado con el plano oscuro de este lado, definen la línea divisoria. Lo mismo ocurre con el dibujo del carboncillo y con el dibujo en general. Cada tono, cada contraste, cada línea de contraste, cada zona de contraste nos define líneas. Nos define líneas que, para definición práctica, se convierten en la separación de dos planos y también se convierten en signos visuales que nos definen las formas, nos sugieren las formas que hay dentro de la representación de los sujetos, de los modelos, en este caso de la oveja. Estoy utilizando el difumino para producir claroscuros más naturales, aunque no pretende el dibujo ser realista, realista desde la perspectiva fotográfica, sino más bien explicar la forma del personaje, de la oveja en este caso. El ojo se hizo degradando lentamente el tono base del carboncillo mineral, que es un poco más oscuro que el del vegetal, degradándolo de esta manera y luego limpiándolo. Ya veremos un ejemplo de esto en la siguiente fase del dibujo. Bueno, pasemos a la siguiente fase. La siguiente fase, en este caso, va a ser ejecutada, digamos que en un negativo de la fase del lado izquierdo, del lado que ya vemos. Vamos a trabajar la figura desde su construcción, pero en lugar de utilizar el fondo oscuro para que haya contraste con la figura clara enfrente, vamos a hacer una figura muy oscura que contraste con el fondo claro, porque todos al final sabemos que a una oveja blanca subyace una oveja negra siempre. Entonces vamos a trabajar en esta construcción. Yo cuido cada rasgo del objeto, del personaje, del sujeto, y trato de dibujarlo de la manera más clara posible, porque estas líneas luego
estos volúmenes y estas líneas de construcción me van a permitir también dar una guía, o tener una guía para ubicar las líneas de claroscuro, los límites de claroscuro. Entonces, si notan ustedes acá, voy a empezar a hacer uso de un contraste muy alto en la construcción del claroscuro. Recuerden que este proceso, la metodología es de estos 3 pasos que están acá, los 3 pasos metodológicos que están acá, que son, entre otras cosas, verbos operativos, es decir, verbos que se pueden gestionar, que se pueden medir, que se pueden ver, que se pueden ubicar. Y tenemos la observación, que consiste, nuevamente les digo, en nombrar lo que vemos. En este caso estoy viendo un ojo, estoy viendo una esfera, una zona muy oscura, estoy viendo una línea de borde, estoy viendo una estructura sólida y estoy viendo sobre esa estructura sólida otra que sobresale y está iluminada parcialmente. Esa es la descripción de esta área del ojo que yo estoy viendo acá. Entonces continúo. Continúo construyendo y llevando la imagen hasta una familia tonal o una escala tonal mucho más elevada, mucho más densa que el lado izquierdo, porque quiero que en esta ocasión la figura sea o represente o nos denote la zona más oscura de esta oveja, que, como les decía, subyace a toda oveja clara. No existe una zona de luz que no proyecte una sombra, y esto aplica tanto en el campo físico como en el campo simbólico. No existen iluminaciones totales ni oscuridades totales. Entonces sigo construyendo. Si notan, gracias, aquí fuera de cámara, mi pequeño hijo de 8 años está trayéndome de todo. Agua, me ha traído gelatina sin que ustedes lo noten. Entonces, si ustedes notan, estoy construyendo, como les decía, una imagen con base en la oscuridad, porque la luz que proviene del lado izquierdo ilumina plenamente esta área de la oveja y deja en cambio esta en la oscuridad, en penumbra. El carboncillo es muy versátil. El carboncillo permite muchos juegos tonales, muchos juegos cromáticos. Perdón, no cromáticos, muchos juegos tonales. Es decir, tiene una gama muy amplia de negros y de oscuridades que permiten ir desde el negro más denso hasta zonas de medio tono bastante fáciles de manejar. Entonces sigo trabajando. Respecto al tema de la dualidad, en el dibujo, el contraste en el dibujo por lo general representa una visión enérgica del objeto, que se traduce también en una perspectiva fuerte en términos de opinión y en términos de, digamos, construcción conceptual de la vida. Si se dan cuenta, estoy trazando de una manera muy suelta. Como les decía en algún otro video, es un tema de estilo personal, tratando de una manera suelta el dibujo, pero no por un fin estético, sino por un fin práctico.
y es que entre más suelto es el dibujo, más fácil de corregir resulta para mí cualquier componente. Pues ya estamos adelantados en la base de nuestra pequeña ovejita negra, nuestra ovejita negra interior, que coexiste con la ovejita negra, con la ovejita clarita y blanca exterior. Bueno, vamos a trabajar un poco los tonos, el difuminado de los tonos, para ir llevando la imagen a una sensación un poco más realista. En este caso estoy utilizando difumino grueso, y estoy intentando llevar la mayor cantidad de material de medio, que es el carboncillo. Estoy tratando de llevar la mayor cantidad de medio a un medio tono. Si ustedes notan, el papel tiene algunas manchas, son producto de la grasa, que es tal vez el principal enemigo. Cuando no se controla, es tal vez el principal enemigo de esta técnica. La grasa tiene la propiedad de fijar de una manera distinta, de cambiar, de modificar la fibra y la disposición de la fibra del papel, que es que ustedes pueden notar si observan detenidamente y de cerca con una lupa sus hojas. Notarán que hay unas fibras que tienen una cierta dirección y una cierta texturización. La grasa modifica esa texturización y por lo tanto modifica la huella que produce el carboncillo sobre el papel. Vamos a corregir un poco acá para sintetizarlas, para difuminarlas un poco, desaparecerlas un poco. Nuestra ovejita negra va tomando forma de, el lado negro de nuestra oveja va tomando forma. Y se va haciendo cada vez más consistente con la idea que tenemos de una oveja. Vamos a hacer un juego de contraste leve. Vamos a tomar este papel, que es papel higiénico común. Esta cartulina, por cierto, es una cartulina Bristol común y corriente, de las que venden en las tiendas, y hemos hecho el esfuerzo de trabajar con estos materiales que están disponibles para que no dependa el acabado o el finalizado del trabajo de un material distinto al que ustedes tengan acceso, para que no genere frustración, para que no haya ninguna trampa, digamos, de tipo estructural en el proceso, sino que sea exactamente el objetivo que queremos mostrarles. Es decir, si yo utilizara, por ejemplo, papeles de otra calidad, con otro grano o de otra gradación, o carboncillos distintos a los que se consiguen habitualmente en el mercado, probablemente los resultados no serían los mismos, y eso no sería concordante, es decir, sería disonante respecto a lo que yo les estoy dando como teoría. Entonces vamos a generar un breve pero necesario fondo atmosférico que le dé un poco de continuidad al que habíamos producido anteriormente, para darle sentido a la atmósfera. Es decir, para que el lado de la oveja negra, el lado negro de la oveja, sea parte de la misma oveja y no se sustraiga por efecto de exclusión de tonos. Entonces yo continúo construyendo por acá, zonas de mucha oscuridad, y vamos a construir el ojo de la oveja. Eso que ustedes escuchan es el sonido del carbón, que es un material muy seco,
rozando contra el papel, que tiene un grano muy fino. A mí personalmente me tomó años poder acostumbrarme a ese sonido, porque soy bastante sensible a esa clase de tonos. Entonces aquí estoy difuminando el ojo a la manera que les había avisado con el otro. Estoy degradándolo, igual que hice la degradación que está acá arriba, degradando con el difumino algo como esto. Si ustedes se dan cuenta, la degradación modifica las características del carbón, de la marca, de la trama. Continúo entonces. Si se dan cuenta, a pesar de que estoy difuminando profusamente todo el área, el trazo sigue siendo primordial y sigue siendo la base de esta construcción, de esta elaboración, porque al final este carboncillo está siendo utilizado como dibujo, y aunque el difuminado tiende a llevar la imagen un poco hacia lo pictórico, persiste el trazo y persiste el claroscuro en ser el elemento fundamental de la comunicación y de la información que se entrega. Estamos jugando con estos tramas, estos trazos que juegan, que hacen una mímesis de la textura. Yo puedo tomar carboncillo de áreas densas y llevarlo a áreas que todavía no están trazadas para iniciar el efecto. Vamos a probar con el papel. Vamos a doblar el papel de tal manera que podamos usar una zona limpia y que sea práctico. Doblamos con fuerza, tiramos hacia los lados y hacemos un ángulo para que nos produzca una punta que no es tan fina como la del difumino, pero es más suave y nos va a dar un espectro más amplio de difusión del carbón. Aquí estamos produciendo un reflejo, una luz de rebote, que ahora vamos a oscurecer para darle volumen. Eso que ustedes escuchan al fondo, esas vocecitas, es el sonido de la escuela en casa, que no para, que no se detiene. Los niños ahora en este encierro han tenido que mostrar la ventaja amplia que tienen en su generación sobre la nuestra y su capacidad para adaptarse a un nuevo estilo de educación, que muy probablemente terminará prevaleciendo en algún momento por causa de su éxito actual. Vamos a poner algo de carboncillo vegetal en esta área de acá,
para darle un efecto mucho más nublado al dibujo. Y vamos a volver a fundir un poco de lo que hay dentro del dibujo para crear o para seguir creando la atmósfera de la que les hablaba hace un rato. Vamos a fundir en la boca. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el borrador y el difumino. El borrador también tiene un papel muy protagónico en esta técnica y en particular en esta manera de aplicar el carboncillo, porque el borrador nos permite devolver la luz a los lugares donde ya habíamos puesto sombra. Esto en este caso sería un reflejo. Tal como lo es esta área de acá y esta área de acá. La luz que se refleja del rebote de un elemento cualquiera o del color blanco que está de este lado. Vamos a sacar un poco de luces, manteniendo las texturas. Vamos a proceder entonces ahora a acentuar las oscuridades para no solo jugar con la sensación de sombra, de sombreado del lado izquierdo de la oveja, sino además realmente generar la sensación de que la oveja es de color negro de ese lado. Para ello vamos a utilizar un carboncillo que es un poco más suelto, un poco menos mineralizado, un poco más vegetal, pero que viene montado en un lápiz. Esta trama sobre las luces ya hechas integran un poco el tono para convertirlo en el tono propio del objeto y no solamente el tono de la luz. Tengan en cuenta que se respeta la anatomía del sujeto y se utiliza como referencia. Se está utilizando como referencia para la construcción de la imagen, de la representación de la imagen. Entonces, si ustedes notan, todo lo que yo estoy haciendo es construir. En ningún momento mi intención es convertir nada en nada. En este momento, solo las capas de construcción una sobre otra son las que están empezando a producir la sensación de que lo que hay aquí es la mímesis de una oveja. Y cuando digo mímesis, con mímesis me refiero a que no hay una oveja en el papel. Es la representación de la oveja. Y esta es la finalidad básica o ideológica, digamos, del dibujo, y es la de engañar la vista del espectador, que el individuo piense que lo que está viendo ahí es real, que lo que está viendo ahí, que se le olvide que lo que está viendo ahí es una representación y que lo asuma como información sobre el objeto. Todo lo que yo estoy poniendo sobre el papel es información. Todo lo que estoy poniendo sobre el papel es información acerca de lo que yo estoy viendo y la estoy comunicando. En ese sentido, el dibujo es una acción comunicativa. Mientras yo estoy dibujando, yo no estoy mirando al sujeto. Cuando yo estoy poniendo el carbón sobre el dibujo, sobre el papel, no estoy observando la fotografía de la oveja, sino que estoy observando el dibujo.
de tal manera que siempre estoy usando mi memoria a la hora de producir la imagen, porque el dibujo es una acción de la memoria. El dibujo no ocurre en el papel, el dibujo ocurre cuando tomamos la información que estamos registrando, es decir, cuando yo miro hacia arriba y miro la oveja y luego bajo a dibujarla, ya no la estoy observando, estoy recordándola. El dibujo, entonces, como les digo, es una acción de la memoria. Vamos a continuar entonces con la integración de los tonos. Tengan mucho cuidado con las puntas de los lápices, porque en estos momentos los recursos son difíciles de conseguir. Siempre lo son, pero en este momento lo son más porque el comercio y los lugares donde los podemos conseguir siempre están cerrados, son de uso restringido en este momento. Y una punta de estas, ya lo había dicho en un video previo, en otra técnica y en otra asignatura, pero la pérdida de una punta de estas no representa solo la pérdida de la punta, sino la pérdida de toda esta cantidad de lápiz para volverlo a obtener. Entonces sean muy cuidadosos con eso. Vamos a seguir jugando con los medios tonos que extraemos del interior de la oveja. Sigo con la iluminación, ya estamos terminando nuestro juego de dualidad en el día de hoy, en la clase de hoy, con la ovejita. Vamos a darle un poco más de acabado a esta área. Para darle continuidad a la imagen. ¿Ya han escuchado ustedes a un niño cuando no quiere seguir estudiando? Bueno, es tal vez uno de los momentos en la vida donde los niños desarrollan mayor creatividad. El momento de desistir de seguir estudiando. Ahí eso que escuchado ustedes al fondo era mi hijo intentando convencer a la mamá de que el momento de estudiar había terminado. Bueno, continúo entonces. Vamos a dejar en evidencia algunas líneas, algunos trazos, para darle un poco más de carácter al dibujo. Y ya darle unos toques finales. Ok. En este punto damos entonces los últimos toques
para dar por terminado el ejercicio. Les pido por favor que sus preguntas y comentarios los dejen al final en el apartado de los comentarios. Suscríbanse al canal para que la comunicación sea mucho más fluida entre nosotros, y si quieren le pueden dar like, aunque no es el objetivo de este ejercicio. Al pronto la casualidad vino a confirmar aquella idea. Doña Carlota ganó el premio de la lotería y don Serafín, que estaba cesante, fue colocado con los premios reales en el ministerio. El gato negro, exclamaban los chicos, el gato negro. Lo que pedía que Alejandro y Pepita maltratasen al policía, que cuando podía se olvidaba de ellos lavando en sus manos los dientes y las uñas, pero como era tan pequeño no le hacía nada. En cambio, Bonito pasaba los días en la falda de su joven rama, las noches en un cochecito muy blanco de su blanco. Para el gato, cuando se lo vio, mostraba él su contento con que conocido un pasado que el gato de su hijo de y es seguro que si hubiese sabido hablar, no hubiera dejado de cuidar una comida que no puede haberle proporcionado. Bueno, terminamos entonces con nuestra oveja negra. Listo. Muchas gracias por su atención, por haber estado hasta el final del video, y me despido, no sin invitarlos antes a que estén pendientes de las actualizaciones en este proceso, porque constantemente vamos a estar publicando en la plataforma links con los videos que corresponden a las clases posteriores y a las clases complementarias, así como los avisos para las clases sincrónicas. Muchas gracias nuevamente por su atención. No olviden, por favor, mantenerse en sus casas mientras no sea absolutamente necesario salir, y sean muy juiciosos con los protocolos de limpieza, además de sus tareas con la EDA. Pues me despido. Soy profesor Iván Berrío, profesor de técnicas de dibujo de la Escuela Digital de Artes. Ha sido un placer y un feliz resto de día. Nuestra oveja dual.